Bien, la clase anterior estuvimos trabajando sobre equilibrio químico, ¿no? De una definición general de lo que era el equilibrio químico, ¿sí? Habíamos dicho que era un estado general en el cual no se observaba algún cambio visible con el transcurrir del tiempo, ¿sí? El caso de una persona que está en equilibrio. Sin embargo, esa persona que está en equilibrio, por ejemplo, está haciendo fuerza, ¿sí? Para mantener ese equilibrio. O sea que no es un equilibrio estático, sino es un equilibrio dinámico, porque más allá de que esté, que nosotros lo veamos que no hay cambios, para sostener ese cambio, internamente algo está pasando, ¿no? Porque la persona hace fuerza. El cambio de las reacciones químicas, habíamos dicho, primero que nada, que era una definición general de que era una reacción. Habíamos dicho que era un proceso gradual, ¿sí? Y ordenado en el cual se rompen enlaces en los reactivos y se forman nuevos enlaces para dar lugar a los productos. Que en general ninguna reacción es irreversible, o muy pocas son irreversibles. En general, como ocurre la formación de productos, los productos pueden llegar a volver a formar los reactivos iniciales, ¿sí? A través de esta reacción inversa, ¿sí? Habíamos dicho que había formar los productos era la reacción directa y volver de productos a reactivos era la reacción inversa. Habíamos planteado estas cuestiones y habíamos dicho que no estamos en el caso de las reacciones que son limitadas por alguno de los reactivos, ¿sí? No estamos en ese caso. Siempre vamos a ver una doble flecha. Y ustedes cuando lo escriban lo deben escribir con doble flecha, que indica justamente eso, que son reacciones reversibles. Habíamos planteado, ¿sí?, un caso general de cómo podíamos calcular las velocidades directa e inversa hasta llegar a establecer la constante de equilibrio. Habíamos definido o diferenciado el equilibrio químico de un equilibrio físico, que era un equilibrio de fases. Habíamos explicado esta situación hasta llegar acá, hasta la ley del equilibrio, que es la que nos va a regir de ahora en más en este tema, ¿sí? ¿Qué decía esta ley de equilibrio? ¿Sí? Generalmente que si teníamos una reacción reversible, podemos plantear una constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio iba a ser las concentraciones en el equilibrio de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido las concentraciones en el equilibrio de cada reactivo elevado a su coeficiente estequiométrico, que estaba dado esto en base a la ley de acción de masas. Eso vimos y charlamos el otro día. Ahora, lo vamos a practicar ahora, ¿sí? ¿Cómo podemos establecer esa constante de equilibrio en algunas reacciones? Ahora pasamos al práctico con esto. Como esa constante es una división, simple y sencillamente es una división de concentraciones. Nada más que las concentraciones son en equilibrio y elevada a su coeficiente estequiométrico. Ahora tenemos que interpretar el valor, hacer un cociente. Habíamos dicho que si esa constante de equilibrio es mayor a 1, ¿sí?, sobre todo mayor a 10, ya se considera mucho mayor a 1, ese equilibrio está desplazado hacia la formación de los productos. O sea, vamos a hablar de una constante de equilibrio alta. Y si la constante de equilibrio es baja, generalmente menor a 0,1, es una constante de equilibrio chiquita, ese equilibrio está desplazado a que la reacción se quede, digamos, en la parte de los reactivos. Eso en cuanto a valores. Ahora vamos a ir al práctico para aplicar esto. Habíamos explicado estos gráficos, ¿sí? Cuando la constante de equilibrio es muy grande, que se iban a formar muchos productos y los reactivos casi que desaparecen. Cuando la constante es cercano a 1, la concentración de reactivos y productos son similares. Y cuando la constante es muy pequeña, los reactivos bajan muy poco y productos se forman muy poco también.
Habíamos hablado de dos tipos de equilibrios, los equilibrios homogéneos, que estaban todos en una misma fase, y habíamos hablado de los equilibrios heterogéneos, ¿sí? Bueno, habiendo visto esto, vamos a ir al práctico. Espero que ustedes tengan el práctico ahí a mano, porque si yo comparto el práctico acá, la pizarra se ve chiquita. Yo ahora me voy a ir a la pizarra y vamos a ir leyendo, o al menos los primeros puntos, por ahí sí les comparto el práctico y lo vamos leyendo juntos y aplicando esto que acabamos de ver. Yo voy a dejar de presentar esto. ¿Alguna duda de esto de lo que estuvimos trabajando? Si alguien vio el video o tiene alguna duda sobre esto, me dice, tengo esto, yo no entendí esta parte, lo volvemos a ver. Al inicio, bueno, en general, para hacer el práctico nos vamos a quedar con las ecuaciones. Acá, no les comparto el práctico, vamos al práctico. Bueno, este es el práctico, ¿sí? La guía de problemas 1, equilibrio químico. Va a haber dos guías de equilibrio químico, esta es la 1. Después va a haber una guía de problemas 2, que también va a ser de equilibrio, de los temas que nos faltan. Sí, bueno, los objetivos de esta guía va a ser reconocer y aplicar el concepto de equilibrio químico en estas reacciones químicas, diferenciar algunos sistemas homogéneos de heterogéneos, y vamos a interpretar valores de la constante, ¿sí? Desde calcularlos hasta ver los valores, ¿sí? Bueno, vamos al punto 1 de las actividades, ¿sí? Acá nos dice indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, razonando la respuesta, ¿sí? Vamos al punto 1, por ejemplo, el 1A dice, cuando se alcanza el equilibrio, ¿las concentraciones de reactivos y productos son iguales o no? ¿Qué me dicen en base a lo que estuvimos viendo recién? ¿Qué es igual en el equilibrio y constante a una temperatura? El equilibrio químico, profe. Cuando son... O sea, la que es constante es la constante, valga la redundancia, ¿sí? Las concentraciones no necesariamente son iguales. Y vamos a ver que las concentraciones se mantienen constantes, pero no siempre iguales, ¿sí? ¿En qué caso las concentraciones eran similares? ¿Qué valor de constante de equilibrio teníamos que tener para que las concentraciones sean iguales? Era cuando la constante de equilibrio era igual a 1, ¿sí? Cuando la constante de equilibrio era igual a 1, ¿se acuerdan el gráfico que los dos tiraban al medio ese gráfico? Si la constante de equilibrio es similar a 1. Entonces acá vamos a decir, cuando se alcanza el equilibrio, las concentraciones de reactivos y productos son iguales. No, no son iguales, son constantes. En el B nos dice, un valor muy pequeño de constante de equilibrio. Indica que indica que en el equilibrio hay presente más cantidad de reactivos que de productos. ¿Está bien eso o no? ¿Son verdaderos, falsas o verdaderas? A ver. Valor pequeño de Kc. Sí, es verdadera, profe. Esta. Esa es verdadera, sí, Sí. sí. El Kc pequeño, ¿sí? El equilibrio, hay más cantidad de reactivos que de producto. Acuérdense, constante de equilibrio muy alta, todo se va a producto. Constante de equilibrio pequeñita, se quedan en reactivos. Constante de equilibrio cercano a 1, son similares las concentraciones. Nosotros podemos calcular la constante de equilibrio con las concentraciones en el equilibrio, pero también podemos calcular, aplicando la misma ecuación, calcular con las concentraciones iniciales o las concentraciones que nos dé el problema, un cociente igual, nada más que vamos a llamarlo Q, ¿sí? El cociente.
y la constante de equilibrio. Entonces, si yo comparo el Q versus el QC, la constante de equilibrio, ¿qué nos dice? ¿La reacción evoluciona hacia dónde? ¿Hacia la formación de productos o no? Eso lo vimos el otro día también. ¿Se acuerdan de eso o no? No lo repasamos ahora. Igual déjenlo ahí pendientes. Ahora lo repasamos y volvemos a esta. Vamos al C. Si al aumentar la temperatura, ¿la reacción siempre evoluciona hacia la formación de productos o no? ¿Qué pasaba con la temperatura? ¿La temperatura podía modificar la constante de equilibrio? ¿Qué efectos generaba la temperatura? Pero la temperatura la tenía como constante. La temperatura trabajábamos constante, ¿sí? Pero nosotros podemos modificar la temperatura. Si yo modifico la temperatura en un equilibrio, ¿sí? Varía la constante. Varía la constante. Varía el valor de la constante, pero no me va a decir si va hacia un lado o hacia el otro. Eso va a depender de la constante. Varía el valor, ¿sí? O sea que acá vamos a decir, al aumentar la temperatura, la reacción siempre evoluciona hacia la formación del producto. Es falso. ¿Sí? Es falso. No siempre. A veces sí, a veces no. Y acá, a ver, en el E nos dice, la expresión de la constante de equilibrio solo se incluye en los términos que involucran especies gaseosas o en solución. ¿Es verdadero o falso? Ahí nos pregunta algo de equilibrio homogéneo y heterogéneo, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Es verdadero o falsa esa? Es verdadera, ¿sí? Solo se incluyen los términos que involucran especies gaseosas o en solución. Acuérdense que los sólidos y el agua la sacamos del equilibrio, ¿sí? O los líquidos puros también se sacan del equilibrio. Bueno, vamos. Estos puntos iniciales son más teóricos, ¿sí? Como para que ustedes vayan a la teoría, al apunte, a la presentación y a los videos y lo saquen de ahí. En el 2 dice, ¿en qué difiere un cociente de reacción de una constante de equilibrio? Es el cociente de reacción, ese Q que yo les decía. Ahora volvemos a ese. Este el punto 2, dejémoslo ahí porque no lo repasamos todavía. A ver, en el 3 hay un par también de verdaderos o falsos. Así van a ser algunas preguntas del examen teóricas, ¿sí? Así que esto está bueno que lo tengan en claro y lo resuelvan bien, ¿sí? Porque es conceptual, más que nada conceptual. En el 3 nos dice, en el equilibrio, no diga si son correctos o no. En el equilibrio ya no se transforman reactivos en productos. ¿Qué dicen? Es falso. ¿Por qué es falso? Y porque constantemente se va transformando. Ajá, o sea que el equilibrio es dinámico. Es dinámico. Ahí, el equilibrio es dinámico. Bien. Otro, en el equilibrio, la constante de velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad, a la de la reacción inversa. ¿Qué dicen? Correcto. Sí, las velocidades tienen que ser iguales para que estén en el equilibrio. Justamente eso es lo que hacíamos cuando el otro día vimos la demostración de las velocidades directas e inversas, las igualábamos, ¿se acuerdan? Y otra vez esta, ¿en el equilibrio hay cantidades iguales de reactivos y productos? No, ¿sí? No siempre, algunos a veces sí, otros no. Bueno, vamos ahora sí un poquito, yo me voy a ir a la pizarra, voy a empezar a escribir. Ustedes tengan el práctico abierto porque si yo me voy a la pizarra, se va a ver chiquitita la pizarra y grande la guía y no vale la pena que solo se vea chiquito lo que uno hace en la pizarra. Vamos a la pizarra acá. Bien. Acá estamos en la pizarra, ¿se ve bien la pizarra ahí? Bien, ahí estamos. Bueno, en el punto, yo voy a dejar de presentar, así se ve la pizarra bien. De paso, el que está con cámara, los veo. Acá, en el punto 4 nos dice,
Suponga que las reacciones en fase gaseosa nos dice, vamos a hacer el punto 4, nos dice que tenemos de A que pasa a B, ¿sí? Y de B que pasa hacia A. Son procesos elementales con una constante, ¿sí? Vamos a separarlo. Y de B a A. Nos dice que esta constante es igual, la constante directa, es igual a 4,2 por 10 a la menos 3. Y esta constante por segundo a la menos 1, dice ahí. Y esta otra constante es igual al 1,5 por 10 a la menos 1 segundo a la menos 1. Y respectivamente, esos son los datos. Y ahora nos pregunta, ¿cuál es el valor de la constante de equilibrio? ¿Cómo podemos calcular la constante de equilibrio nosotros? De esto. ¿Qué decíamos? ¿Qué habíamos dicho en la ecuación general? En esa demostración que vimos. Hemos dicho que la constante de equilibrio, ¿a qué va a ser igual? Acá están puestas las reacciones individuales, pero de estas, si yo hago la reacción general, yo voy a decir que A pasa a B y B pasa a A, ¿no? Si yo planteo la constante de equilibrio, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la concentración de B sobre la concentración de A. Esto en el equilibrio. Y cuando hicimos la demostración dijimos que esto era igual a ¿qué? Al cociente entre ¿quién? Entre la constante directa sobre la constante inversa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la concentración de equilibrio de gases? ¿Qué es lo que tengo yo? Son las constantes. Esta es la constante directa y la otra es la constante inversa. Entonces haré el cociente de la constante. La constante directa será 4,2 por 10 a la menos 3, segundo a la menos 1, sobre 1,5 por 10 a la menos 1, segundo a la menos 1. Acá los segundos, a la menos 1 esta unidad se cancela. Y ahí puedo calcular, ¿sí?, la constante de equilibrio. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien tiene calculadora ahí a mano para ir haciendo? Acá tenemos que estar toda la hora con calculadora, ¿sí? Vamos a empezar de a poco, a empezar esta cuenta. Entonces me dice 4,2 por 10 exponencial menos 3, esto dividido 1,5 exponencial menos 1, y esto me da, ¿cuánto? 0,028. 0,0 o 0,28. 0,0, pero ahora me fijo. Sí, a mí me dio lo mismo, profe. Buenas tardes. 4,2 Sí, a mí también. exponencial menos 3 Como igual, sí, 3, está 4, bien. 5 ceros casi. Exponencial menos 1. ¿Qué hice? Bueno, 0,0. Ahí. Yo digo 4,2. Esto nos tiene Sí, la así. respuesta. ¿Sí? Entonces, este valor de la constante. ¿Y esto qué nos indica? ¿Hacia dónde se está desplazado el equilibrio? ¿Hacia los reactivos o hacia los productos? La constante. ¿Es menor a 0,1? Es bajita, ¿no? Sí, bajo. Es baja, o sea que el equilibrio está desplazado hacia la formación de los reactivos. Los activos. Bien, vamos todavía. Estamos, eso nos preguntaba, ¿sí? Nos pregunta en el A, nos decía cuál es el valor de la constante, lo acabamos de calcular, y B nos decía qué es mayor en el equilibrio, la presión, porque esto nos dice que son gases. La presión parcial de A o la de B, explique su respuesta. ¿Cuál será? Si estos son gases, ¿sí? Yo voy a decir, este es un gas, acuérdense que la G acá abajo indica que es gas. Entonces estamos diciendo que el equilibrio está de este lado. Si está de este lado, va a haber mayor concentración de A.
Entonces, ¿cómo va a ser la presión de este gas A? Mayor. Entonces, la presión parcial de A va a ser mayor que la presión de B porque el equilibrio está de este lado. ¿Se entendió eso? Cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? Me van diciendo, me frenan. ¿Esa parte la puedo repetir, por favor? Sí, bien, bien. Acá dijimos, el valor de la constante es pequeño, ¿sí? Este es un valor pequeño de constante. Cuando el valor de la constante era pequeñito, menor, en general siempre es menor a 0,1, el equilibrio estaba desplazado hacia los reactivos. O sea que y los reactivos, ¿quién es el reactivo? Es A. ¿Sí? Este es el reactivo y este es el producto, B. El reactivo es A. O sea que va a haber más A. Si hay más A, y son gases todos estos, A va a ser más presión que B, porque está en mayor cantidad, ¿no? Entonces nos pregunta ahí, ¿cuál es la presión parcial de A versus la de B? Y va a ser mayor la presión de A porque el equilibrio está desplazado hacia los reactivos. ¿Ahora sí? ¿Se entendió? Sí, por mi parte sí, gracias. Bien, bien. Sí, sí, profe. Bien. Ustedes vayan preguntando, ¿eh? No se queden con las dudas, porque por ahí es esperable. Lo que yo más espero es que tengan dudas, porque estos temas no son fáciles, son muy Y abstractos. esto, una consulta, ¿y esto qué es? ¿Un equilibrio heterogéneo, homogéneo? Nos dice, ¿Algo tiene que ver eso? sí, fíjate que nos dice, supongo que las reacciones en fase gaseosa, me dice. Si me dice en Entonces, fase ¿qué es gaseosa, heterogéneo entonces? Heterogéneo, no. heterogéneo. Si es en fase gaseosa, no, los dos están gaseosos, o sea que es homogéneo esto. Si fuera heterogéneo me tendría que decir que alguno es sólido, que alguno es agua o algo. Me dice que los dos están en fase gaseosa. De A a B o de B a A. ¿Sí? O sea que estamos en equilibrio homogéneo. Bueno, eso era el punto 4, ¿sí? Empezando a aplicar estos con letritas A, B, hasta que ahora vamos a entrar en compuestos químicos. ¿Está esto? ¿Puedo borrar? Así pasamos al 5. Sí, borro. Bien, bien, ¿se copiaron? Perfecto. Vayan copiando, ¿eh? En la carpeta, haciendo el apunte, algún punto que no se entienda. Algunos vamos a dejar porque son muy parecidos y ustedes los tendrán que hacer después más solos o comparar con alguna respuesta si se las doy a las respuestas. Vamos al punto 5. En el punto 5 dice, considere la reacción, donde A pasa a B, equilibrio, y de productos tengo C más D. Acordémonos que estos son reactivos y estos son productos. ¿Sí? Dice, supondremos que las reacciones tanto directa como inversa son procesos elementales y que el valor de la constante de equilibrio es muy grande. Te me está diciendo que la constante de equilibrio, ¿sí?, es muy grande. Bien. Y viene la pregunta, ¿qué especies predominan en el equilibrio? ¿Los reactivos o los productos? ¿Quiénes eran? Si la constante es muy grande. Los productos, los productos. Exacto. El equilibrio se desplaza. Equilibrio, sí. Se desplaza hacia los productos. Bien. Y después nos pregunta, la siguiente nos dice, ¿qué reacción, la directa o la inversa, tiene la constante de velocidad más grande? Explique su respuesta. Recordemos que la constante de equilibrio era igual a la constante directa sobre la constante inversa. O también igual a las concentraciones, ¿no? Esto sería la concentración de C por la concentración de D en el equilibrio sobre la concentración de A por la concentración de B. Eso es lo que habíamos hecho en la demostración el otro día en clase.
Ahí. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Ahora nos dice, ¿cuál de estas constantes o velocidades, sí? La directa o la inversa tiene una constante de velocidad más grande. ¿Cuál es más grande? Para que el valor sea muy grande. La La directa. directa. La directa. Acá, supongamos, por ejemplo, si yo tengo 4 sobre 2, ¿cuánto me da? Me da 2, ¿no? Ahora, si yo digo 4 sobre 8, me da 0,5. ¿Sí? Con esta, supongamos que es la directa, y esta es la constante inversa. Lo mismo acá, constante directa, constante inversa. Para que me dé un valor muy grande, la constante directa, o sea, el número de arriba, tiene que ser más grande que el de abajo. ¿Sí? Ahora, para que me dé un valor chiquitito, menor a 1, la constante inversa tiene que ser más grande que la constante directa. ¿Sí? Acá lo vemos con un valor cualquiera, ¿sí? Entonces, para que me dé un valor grande, como dice acá la definición, la constante directa tiene que ser mayor. O sea, en el sentido hacia la formación de los productos, que es lo que habíamos interpretado ya al inicio de este punto. Muy bien, ¿se entendió esto? Ahí, ¿cómo jugamos con los valores de constante directa e inversa para llegar a esta constante de equilibrio? ¿Sí? O más o menos. Profe, una consulta. Sí, Matías. Lo que son, cuando se mencionan constantes o se menciona velocidad, ¿se está hablando de lo mismo o son dos cosas distintas? Son distintas porque la velocidad es la constante por la concentración. Si la concentración es inicial, digamos, y al llegar al equilibrio las concentraciones son iguales, va a depender todo de la constante. Por eso se asume que son similares, ¿sí? Que son directas, directamente proporcional, vamos a decir. ¿Me podés volver a explicar lo último que como que no me quedó muy claro? Eso. Esto, bien. Acá nos dice, miren que acá no tenemos ningún valor todavía, ¿no? Nos dice que tenemos esta reacción de A más B pasa a C más D. Y nos dice que la constante de equilibrio es muy grande. De lo que veníamos analizando dijimos, si es muy grande, el equilibrio está desplazado hacia la formación de productos. Bueno, ahora nos dice, bueno, hemos interpretado esto, ahora, si vemos la constante de equilibrio, podría ser por concentraciones o podría ser por la constante de la reacción directa o de la inversa. Si lo planteamos como constante directa e inversa, nos dice, nos pregunta, ¿cuál de estas dos es más grande? ¿Sí? ¿La directa o la inversa? Nos pregunta. Entonces yo planteé acá dos situaciones. ¿Sí? Como es una división, es un cociente. Entonces, si yo, por ejemplo, si la constante directa es 4 y la constante inversa, por ejemplo, fuera 2, o sea, la inversa menor que la directa, ese cociente me va a dar un valor 2, siempre me va a dar mayor a 1. Si el de arriba, el numerador, es más grande que el denominador, siempre el resultado va a ser mayor a 1. Entonces acá voy a decir que la constante directa es más grande, mayor. Ahora, si el numerador es pequeño, 4 por ejemplo, y el denominador es 8, o sea, es más grande, este cociente siempre va a dar menor a 1. Y este valor es un valor pequeño, y acá me está diciendo que la constante tenía un valor muy grande. Entonces, ¿con cuál situación me quedo? Me quedo con esta. Y esta es donde la constante directa es mayor. ¿Sí? Para que el resultado final sea una constante de equilibrio muy grande o mayor a 1. Ahora sí, Marcela. Sí, ahora sí, gracias. Bien, es como matemática, pero bueno, es necesario entenderlo, ¿sí? Porque ahora vamos a pasar a algunos numeritos y a ver. Bueno, hasta ahí vamos bien, todo conceptual, no hay valores, no hay números. Vamos ahora al punto 6. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Vamos a ir al punto 6. En el punto 6, ustedes tienen una serie de reacciones donde les pide que escriba la expresión de la constante de equilibrio para las siguientes reacciones. Acá tenemos que plantear la constante de equilibrio. Plantear la constante de equilibrio.
Lo primero que tenemos que hacer para plantear la constante de equilibrio, ¿qué es? Balancear las ecuaciones si es que no están, o chequear que estén balanceadas, ¿sí? Primer paso es balancear. Acuérdense que balancear había varios métodos, el algebraico y al tanteo, ¿sí? Hay que balancear, eso ya lo vieron en la química anterior. Una vez que balance, ojo con los coeficientes. Acuérdense que esos coeficientes que colocamos tienen que ser valores enteros. En general son enteros. No van decimales ni fraccionarios. Son valores enteros. ¿Sí? Enteros positivos siempre. Y segundo, ahora al plantear la constante de equilibrio hay que ver si es un equilibrio homogéneo, o sea, estamos en la misma fase, versus un equilibrio heterogéneo. El equilibrio heterogéneo dijimos que podía haber sólidos, por ejemplo, que había que sacarlos del equilibrio. Y también había que considerar si es que el equilibrio había agua. ¿Qué hacíamos con el agua? También la sacamos del equilibrio porque al ser el solvente, ¿sí?, no cambia su concentración. No cambia su concentración. Esos son los requisitos generales que tenemos que plantear, ¿sí?, cuando queremos poner la ecuación de equilibrio. Bueno, vamos al punto A, ¿sí? El 6A. Nos dice, es el peróxido de hidrógeno, se descompone en agua y en oxígeno gaseoso. ¿Qué es? ¿Un equilibrio homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Homogéneo, son todos gases ahí. ¿Está balanceado eso? Sí, esa está balanceada. Bien. ¿Cómo planteamos la constante de equilibrio de eso? Nos dice 2H2O2, equilibrio, y nos dice 2 moléculas de agua más O2. Y todo esto son gases. Fíjense que esto es una descomposición. Acá aparece el agua, ojo con esto. Aparece el agua, pero es como producto de descomposición de uno. No la estoy poniendo al inicio como solvente o que diga que está en solución acuosa. ¿Sí? Si acá hubiera dicho acuoso y no gaseoso, sí el agua entraría como solvente y entraría acá como reactivo. Cuando está como producto, no. ¿Sí? Eso hay que tener cuidado cuando planteamos el agua. Ahora, ¿cómo sería la constante de equilibrio? Entonces yo digo, es homogéneo, todos van a ir a la constante, los coeficientes ya están. Entonces diré, es la concentración del agua elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2, por la concentración del oxígeno. Acá no tiene, el coeficiente es 1, o sea que no lo vamos a poner, dividido la concentración del reactivo, de peróxido, elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bien. Así como esto, van a tener que ir planteando ustedes de todos los que están ahí. ¿Sí? El B también es, ¿qué es? ¿Homogéneo o heterogéneo el B? Vamos a ir salteando, ¿sí? Vamos a ir viendo algunas cositas, las otras las vamos a dejar pasar para que ustedes practiquen después. Es homogéneo el B. El B es homogéneo, muy bien. ¿El C es homogéneo? Sí, también. También, Matías. Bueno, vamos a ver, vamos a ir preguntándole a alguien más, ¿sí? Así participan todos. A ver, ¿a quién estoy viendo? Yo voy a minimizar esta, sí. Los hago participar a todos. Bien, a ver, ¿quién está? Flavio, ¿estás ahí? Flavio, ¿el D es homogéneo o heterogéneo? El D Sí, es heterogéneo. heterogéneo, bien. Fases sólidas y fase gaseosa. ¿Y cuál de ellas va a ir en el equilibrio? ¿Perdón? ¿Cómo sería la constante de equilibrio ahí? Y tendría que eliminar
los sólidos. Bien, entonces tendríamos que eliminar al óxido de silicio, el carbono, Bien. ¿sí? El carburo de silicio también es sólido y me queda el monóxido de carbono. Monóxido de carbono, correcto. Yo, para los que no lo tengan, lo voy a escribir acá, ¿sí? Entonces estamos en el punto D del inciso C, del punto 6 y nos dice óxido de silicio, nos dice que es sólido, más nos pone 3C, 3 carbono, ¿sí? Que también es un sólido. Nos dice que está en equilibrio ¿con quién? Con el carburo de silicio, que también nos dice que es sólido, más monóxido de carbono, que es el único gas. ¿Está balanceado? Sí está balanceado, ¿no? ¿O no? A ver. Sí, profe. ¿Está balanceado? ¿Los carbonos están balanceados? Sí. Sí, Hay 3. 2, hay 1, 3. Está bien, perfecto. Está balanceado. Entonces la constante, nosotros apliquemos general la constante, que eran los productos, podríamos decir la concentración de carburo de silicio por la concentración de el monóxido de carbono al cuadrado sobre la concentración de el óxido de silicio por la concentración del carburo de carbono, ¿sí? Podemos plantear así, ¿eso es correcto o no? No, esto no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque este es sólido, así que hay que sacarlo. El óxido de silicio es sólido, hay que sacarlo. Y el carbono también es sólido, hay que sacarlo. Entonces, ¿cómo me queda la constante entonces? La constante de equilibrio bien escrita va a ser igual a la concentración del monóxido de carbono, ¿sí? Ahí, solamente eso es la constante de equilibrio. Saco los demás estados y me quedo solo con el gaseoso. ¿Está bien? Es el ejercicio ideal. Sí, sería ideal, ¿no? Si fuera tan fácil. Bien, ese era el D. Después tenemos el E. A ver, ¿quién está ahí? Rodrigo. Rodrigo Vilte, te estoy viendo. Rodrigo, el E, ¿qué es? ¿Estás ahí, Rodrigo? Buenas tardes, profe. Buenas. ¿El E qué es? ¿Homogéneo o heterogéneo? Es homogéneo, profe. Muy bien, son todos gases, ¿sí? Bien. A ver, el F, Tomás Capit, ahí, el F, Tomás. Heterogéneo. Heterogéneo. ¿Y cómo me quedaría el equilibrio ahí? ¿Cómo sería la constante de equilibrio? Estamos en el F, ¿no? Sí. Entonces dijimos, la constante de equilibrio es igual a la concentración arriba de los productos, ¿sí? El producto ahí, el que es gaseoso, es el dióxido de azufre. Entonces me va a quedar SO2 a su coeficiente estequiométrico sobre la de los reactivos, que el único reactivo gaseoso es el oxígeno. Entonces me queda oxígeno 2 a su coeficiente. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bien. Hasta ahí venimos bien. ¿Alguna duda? Ludmila, ¿alguna duda? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Vamos al G. ¿Sí? El G, ¿qué nos dice? Nos da un compuesto iónico, ¿sí? Un cloruro de cobre, acuoso nos dice, ¿sí? Que hay agua dando vuelta en el medio, y ese ion se disocia. ¿En qué se disocia? En cobre y en 4 iones cloro, o sea, se destruye ese compuesto, se descompuso, ¿sí? Y ahí está todo en acuoso. ¿Qué equilibrio es? ¿Homogéneo o heterogéneo ese equilibrio? A ver, ¿a quién tengo ahí a mano? Vamos a preguntarle a Rocío Olivera. A ver, Rocío.
Hello, Rocío. Si no, Melanie, ¿sí? Por ahí están sin audio, están trabajando o algo así. Si no pueden, me dicen igualmente. Está bueno intercambiar, ¿sí? Profe, Ahí está, Rocío, bien. pero era que el agua se sacaba. Sí, pero ahí no aparece agua, dice acuoso nada más. Está en solución. Ah, ok. Sí, No, si son todos iguales, se va a ver homogéneo. exacto, es homogéneo, ¿sí? Es un equilibrio, está en solución, no dice que hay agua dando vuelta, pero no está puesta en la ecuación, así que eso es homogéneo también, ¿sí? También se puede dar, fíjense, equilibrios iónicos sería en este caso, ¿sí? No hace falta que sean solo gases ni nada, también puede haber equilibrios de iones, después lo vamos a ver en la parte 2 de equilibrios aparte. Y en el último, a ver, sí, Melanie Castillo. Profe, Sí, decime, Rocío. entonces en el equilibrio, en la constante de equilibrio, se ponen toda la ecuación. Todos, irían todos ahí. Ok. ¿Sí? Y ahí va la concentración del ion con su carga elevado a su coeficiente estequiométrico. Por ahí lo voy a hacer, así queda claro la del ion, ¿sí? En este caso nos dice cobre, cloro 4 menos, un ion, menos 2, un ion. Dice que eso está en equilibrio, dice que esto es AQ, es acuoso. Se disocia en cobre más 2 más 4 cloros menos 1. ¿Sí? Todo esto dice que son acuosos. Como están acuosos todos, no está el agua involucrada, sino que están disueltos en agua, la constante de equilibrio correspondiente va a quedar la concentración del cobre más 2, coloco el ion, ¿sí? Por la concentración del otro ion, cloro menos 1, elevado a su coeficiente estequiométrico, sobre la concentración del cloruro de cobre. Cloruro de cobre, acá. La carga del ion no es el coeficiente, ¿sí? La carga queda dentro del corchete. ¿Sí? Y así no me quedaría la constante de equilibrio. Profe, yo tengo una pregunta que aún no entiendo. Sí, Melanie. ¿Cómo es que sacan cuando es homogéneo o heterogéneo? Homogéneo es cuando los reactivos se encuentran en la misma fase. ¿Sí? O sea, en fase gaseosa o en fase acuosa. En el caso de los sólidos, ¿sí? No varía su concentración en el tiempo, porque al ser sólidos, ¿sí? En realidad su concentración es su densidad. Y la densidad es una propiedad intensiva que no varía, ¿sí? Con la cantidad que yo tenga. Entonces, más allá que me quede poquito o mucho en el equilibrio, ese sólido va a tener la misma concentración. Entonces, una constante que la saco del equilibrio. Y sí, acuérdense que si hay agua en el medio como solvente, el solvente siempre estaba en mayor concentración, en mayor cantidad en esa solución. Entonces vamos a suponer que la concentración del agua no varía por estar en gran cantidad. Entonces también la saco del equilibrio. Ahora sí, Melanie. Mazo. Bueno, vamos al H. Al último. En el H, justo te ha tocado preguntar a vos, Melanie. ¿Qué será el H? ¿Homogéneo o heterogéneo? Va, sí. ¿Qué es? Fíjate, dice ácido ¿Sería clorhídrico. homogéneo? Fíjate, el H me dice, tengo ácido clorhídrico, acuoso, más agua, o sea, pone el solvente, agua, y dice que está líquido. La L esta, que es un líquido, me está indicando que es el solvente. Me dice que está en equilibrio, ¿con quién? Con este que es el hidronio, y me dice que esto es acuoso, más el ion cloro, ¿sí? Un cloruro, menos 1, que me dice que también es acuoso. Entonces, ¿qué dijimos? Este lo voy a poner sí porque está en solución acuosa. Este es agua, es el solvente. ¿Lo vamos a poner? No, porque está en mayor cantidad.
Entonces, este no va a ir. Este sí va a ir porque es protón que se disocia, y acá cloruro también, todo esto son acuosos, ¿sí? Están todos en la fase acuosa, pero el agua la saco. Entonces, la constante de equilibrio, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar la concentración del hidronio por la concentración del cloruro sobre la concentración del ácido clorhídrico. ¿Sí? Y ahí me quedaría planteada la constante de equilibrio. ¿Sí? ¿Venimos bien? Entonces es homogéneo, profe. Este es homogéneo. ¿Sí? Es equilibrio homogéneo, nada más que sacamos el agua porque es el solvente. Los que son heterogéneos es cuando hay sólidos. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos al punto 7. Ustedes después terminan de plantear el resto, por ahí algunos los hemos pasado por alto, ustedes los plantean, ¿sí? Hagan bien la ecuación, pongan todo prolijo y los van resolviendo. Vamos al 7. En el 7 nos dice cuando las reacciones siguientes alcanzan el equilibrio, y ahí ustedes tienen dos reacciones, de nitrógeno más oxígeno gaseoso, produce óxido de nitrógeno y nos da la constante. Y a otra, el dióxido de azufre más oxígeno les da el trióxido de azufre y también le da la constante. Y ahí les pregunta, ¿qué contiene principalmente la mezcla de equilibrio? ¿Reactivos o productos? ¿Qué dicen? En la primera, que es 1,5 por 10 a la menos 10. Reactivo. A ver. Bien, ¿sí? Reactivo, porque dijimos, cuando la constante es chiquitita, el equilibrio está desplazado hacia el reactivo. Y en la última, en la B. Productos por anteposición. Claro, y aparte nos dice que la constante es 2,5 por 10 a la 9, no menos 9. A la 9 es un valor muy grande. Muy alto, correcto. O sea, entonces este equilibrio está desplazado hacia la formación de productos. ¿Sí? Es solamente interpretación, pero yo lo que quiero es que esto lo escriban, ¿sí? Porque cuando se les pida en un examen van a tener que escribir a mano y tiene que estar escrito esto, ¿sí? No me van a hacer un circulito para decir mayor no. Ustedes escriben, ¿sí? O sea, principalmente en la mezcla se encuentran los productos porque la constante es muy alta, algo así, una línea, un renglón, ¿sí? Pero me escriben con palabras lo que ustedes están interpretando. Bien, ¿se entendió? Ese es el 7. El 8 es igual, ¿sí? Nos dice la constante de equilibrio, ¿sí? Fíjense, el 8 es un poquito, empezamos a jugar. En el 8 nos dice, nos da una reacción muy parecida a la de arriba, nos dice que el trióxido de azufre produce dióxido de azufre más oxígeno y nos da la constante de equilibrio. A 200 grados centígrados nos dice que es. Ahora me dice, calcule la constante de equilibrio de la reacción inversa. A esta temperatura favorece el equilibrio de los reactivos o el producto, me pregunto. ¿Qué dicen? ¿Cómo calculo la constante de equilibrio de la reacción inversa? ¿Se acuerdan de eso? Sí, pero no me falta un dato, profesor. No, fíjense, yo puedo plantear esto. Yo la voy a escribir acá, 2SO3, me dice que es un gas, está en equilibrio y produce 2SO2, dióxido de azufre, más O2. Esto es un gas y este también es un gas. Vamos a poner así, gaseoso. ¿Sí? Queda mejor. Ahí nos da, ¿sí? Y acá me dice, la constante de equilibrio de esto es igual a 2,4 por 10 a la menos 3. Esta constante de equilibrio. Planteada la ecuación así como yo la estoy planteando. Ahora, si yo la escribo al revés, si yo digo 2SO2 más O2, equilibrio, ¿sí? Me produce 2SO3, y acá me dice, esta es la reacción inversa, se ha puesto al revés la reacción, ¿sí? ¿Cuál es la constante de equilibrio de acá?
Esta es la consulta. Acuérdense, cuando nosotros vimos qué factores influían en la constante de equilibrio, influían 2 factores, o 3. Primero era los coeficientes estequiométricos, porque como iban elevados, no era que eran multiplicaba o triplicaba, ¿sí? Porque van exponencialmente, aumentaban. La otra cosa era como yo planteaba la ecuación directa o inversa. Y acá, ¿cómo es? Cuando yo planteo la reacción así inversa a la otra, esta, la segunda la constante de equilibrio va a ser la inversa de la anterior. O sea que va a ser 1 sobre 2,4 por 10 a la menos 3. ¿Se entiende esto? No estamos hablando de esta directa o de esta inversa o de esta directa o de esta inversa. Estamos hablando en cómo están escritas las reacciones. ¿Sí? Acá está escrito trióxido de azufre como reactivo y acá está puesto trióxido de azufre como producto. ¿Sí? Si sé de una forma la constante, dada vuelta a la reacción, su constante va a ser inversa a la otra. Simple como eso. ¿Y esto qué valor me va a dar? Profe, disculpe. Sí. Tengo una duda. ¿Y por qué el valor 1? Porque es la inversa. La inversa Y es... siempre va a valer 1. Siempre va a valer 1. La reacción inversa siempre es 1. Bien. Eso, dato para saber. La inversa de esto es 1 sobre la otra. ¿Qué valor me daría esto si yo digo 1 dividido 2.4 exponencial menos 3? ¿Cuánto me dará esto? Esto me dice que el valor es 416,6 periódico. Si yo analizo este valor, el primero, ¿qué me está queriendo decir? ¿Hacia dónde está desplazado el equilibrio en esta? Hacia los reactivos. Exacto, 2,4 por 10 a la menos 3. O sea, me está diciendo que el equilibrio está acá, en el trióxido de azufre. Ahora, yo la escribí al revés a la reacción. Hice 1 sobre el coeficiente y me da 416. ¿Hacia dónde está desplazado el equilibrio? Hacia los productos. Y el producto es este ahora. ¿Coinciden los dos análisis? Sí. Sí, siempre deben coincidir, no pueden ser opuestos. Si estamos hablando de la misma reacción, nada más que opuesta de una forma o de otra. ¿Sí? Cualquiera de las formas que yo exprese o escriba la reacción, la interpretación tiene que ser siempre la misma. Acá está desplazado hacia el reactivo y acá está desplazado hacia el producto. ¿Por qué? Porque la misma reacción tiene que estar hacia el mismo sentido, de una forma u otra. Bien. ¿Se va entendiendo el tema o lo ven chino básico todavía? Sí, yo lo vi como fórmula, ¿no? Cuando uno habla de constante de equilibrio, sabe que la constante directa es la constante inversa. Para despejar la incógnita me faltaba un dato, pero claro, hablando de concepto, el dato estaba ahí, en el concepto. Sí, por eso, es más conceptual. Fórmulas, la idea es que ustedes apliquen el razonamiento y la fórmula, mañana salen de la clase y se olvidan. No se van a olvidar razonar, ¿sí? Entonces la idea es que razonemos más que un valor, más que aplicar una ecuación. Es a mí por lo menos, yo valoro mucho más la interpretación que un numerito, ¿sí? Bueno, estamos. Ese era el punto 8, ¿sí? Este será el punto 8. El 9 es muy parecido, así que eso lo van a hacer ustedes, ¿sí? Fíjense que en el 8, perdón, antes que siga, les pedía calcule la constante de la reacción inversa, lo acabamos de hacer, a esa temperatura, y ahí nos dice, ¿favorece el equilibrio del dióxido, el O2 o el trióxido? Y el trióxido, cualquiera de las dos favorece el equilibrio hacia el trióxido de azufre, ¿sí? Bueno, el 9 es igual, lo vamos a pasar. Vamos a ir al 10. Miren que vamos rápido, ¿eh? En una clase hacemos el paneo de un par de
de ejercicios. Este ya está, ¿no? ¿Lo puedo borrar? Sí. Bien. Vamos al punto 10. El 9, tarea para ustedes. Otra vez conceptual. Nos dice, considere las reacciones y nos dice A, aquí está acuoso, dice más B, también acuoso, ¿sí? Está en equilibrio con C, ¿sí? Que está acuoso. Ahí dice AC, yo le pongo así. AC le vamos a poner así. Considere esa reacción, dice, y la otra reacción que dice que es C, también acuoso, más D, que es acuoso, que está en equilibrio para formar E, acuoso, más A. ¿Sí? De acuoso. Nos dice esto. Y nos dice que la constante de equilibrio de esta reacción de la primera es igual a 1,9 por 10 a la menos 4. Y que la constante de esta otra es igual a 8,5 por 10 a la 2, ¿sí? Respectivamente. Y esas reacciones están acopladas. Estas reacciones están acopladas. Una sigue a la otra. ¿Cuál es la constante de equilibrio global de esta reacción? No me pide de una, sino de la global. ¿Cuál es la global? Nos dice la constante de equilibrio de qué reacción me está pidiendo. Me está pidiendo de la reacción de B a C más D en equilibrio con E acuoso. ¿Cuál es la constante de equilibrio de esta? Cuando tenemos reacciones acopladas, el otro día lo vimos en teoría, ¿sí? ¿Qué sucedía? Yo tengo la primera reacción, ¿sí? A más B, reactivos. Esto vamos otra vez, son reactivos. Y estos son productos. A más B producen C, pero C inmediatamente se ocupa o se consume, digamos, al reaccionar con D para producir E y A. ¿Qué tenemos que destacar acá? Que E, como sale de producto, entra en otra reacción. Entonces, en el balance, yo voy a decir, ¿voy a tener C en el medio o no? Si sale y se usa, se produce y después es reactivo y se usa en la que sigue. ¿Va a haber C? No va a haber C, ¿sí? Este C se cancela. ¿Por qué se cancela? Porque como se produce, se consume. Entonces, la reacción global no lo vamos a tener en cuenta. ¿Qué otro no lo vamos a tener en cuenta acá? ¿Qué otro aparece repetido ahí? A. A está acá como reactivo, ¿sí? O sea, se está usando A. Y acá en la segunda reacción aparece como un producto. O sea, se produce y puede volver a entrar en reacción, ¿sí? O sea que A es reactivo y es producto. O sea, como está de las dos formas, también lo cancelo. ¿Qué me queda entonces en ese balance global? De los que va a depender, ¿sí? Va a quedar B, va a quedar D y va a quedar E. Entonces, sí, podemos resumir la ecuación general en esta, en la que pide justamente ahí. Yo no les estoy pidiendo que ustedes la resuman, yo se las pongo. Entonces, ¿cómo calculamos la constante de estas reacciones acopladas? Habíamos dicho que cuando hay reacciones acopladas, la constante se calcula como la multiplicación de los constantes de cada una de las reacciones. Entonces acá va a ser 1,9 por 10 a la menos 4 por 8,5 por 10 a la 2. ¿Sí? La multiplicación de las constantes va a ser el producto final, va a ser, perdón, la constante final de equilibrio. ¿Cuánto me da eso? A ver, vamos a hacer.
1.9 exponencial menos 4 por 8.5 exponencial a la 2. Esto me da un valor de 0,1615. ¿Sí? Es un valor no tan chiquito, ¿sí? No es 0,00, es cercano a 0,1. ¿Sí? Es un valor donde vamos a decir que las concentraciones de estos son bastante similares, cercano a 1. ¿Entendió esto de las constantes acopladas? Profe, si no me quedó claro, quiere decir que cuando vuelven a entrar el análisis en reactivos y en productos, como que no se considera. No se considera en el balance Bien. global de las ecuaciones acopladas. Bien. ¿Esto tiene que ver algo con el equilibrio múltiple? Sí, esto es equilibrio múltiple, exactamente. ¿Sí? Esto se ve mucho en industria, equilibrio múltiple. Si alguna vez van a trabajar en industria, en seguridad y higiene, equilibrio múltiple es mucho de esto. Bueno, esto era lo único solamente para que vean esto. Bueno, estamos 7:30. Ustedes tienen a las 8 un examen, ¿no? Hasta ahí hemos llegado hasta el punto 10. Esta guía tiene 16 puntos, ya nos quedan 6 puntitos más. Si quieren dejamos acá, así van a respirar un poquito, ¿sí? Para que la clase que viene miremos un poquito, ustedes hagan hasta el 10, repiénsenlo, mírenlos, ¿sí? La clase que viene en un rato vamos a hacer esto, ya vamos a arrancar el viernes que viene en horario, vamos a estar bien. Vamos a hacer los puntos que faltan. Sí, igual estos puntos ya tienen toda la teoría para hacerlos, porque ya vamos a empezar a trabajar con presiones, ¿sí? Pero bueno, vamos de a poco, pero seguros. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, profe. Bueno, Sí, profesor. Hay que asimilarlo, pero sí. Bien, me alegro. Bueno, hasta acá por hoy. Vayan a respirar un poco y a concentrarse en estadística. Después después me la voy a cobrar, ¿eh? A la media hora que les estoy dando, pero bueno, no importa. Nada, que tengan buen fin de semana, espero que hayan entendido. Ahora voy a subir el video para los que no lo vieron, o si ustedes lo quieren ver, lo vuelven a ver, ¿sí?